continuación, Tribuna Política. Estás viendo Extra TV. Estamos en Tribuna Política, gracias por acompañarnos hoy con la grata compañía y como bien lo anunciamos el día de ayer, hoy íbamos a tener la posición en cuanto al tema que iniciamos sobre el tema fiscal. Ayer estuvimos con un economista, el cual nos explicaba desde su punto de vista cuáles eran las consideraciones. Hoy, desde el lado del gobierno, nos acompaña el viceministro de Hacienda, don Fernando. Muy buenos días. Muy buenos días a nuestros compañeros de equipo, a doña Argentina Artavia y a don Vladimir de la Cruz. Agradecidos con usted, reitero. Y recuerde que si usted va a salir de su hogar, puede seguir escuchándonos a través de 780 AM o Radio América HD. Así es que, don Fernando, viceministro de Hacienda, un hombre que ha venido manejando el tema fiscal realmente hábilmente, maneja muy bien, lo hemos escuchado ahí, bastante hábil en ese sentido, y queremos aprovechar la visita suya aquí a Tribuna Política. Ayer estuvimos analizando un poco desde la óptica de los economistas, cuál es el panorama real de Costa Rica, desde ellos, ahora desde el lado del gobierno, desde el lado del Estado en este momento, cuál es el panorama que usted le puede decir a los costarricenses que tenemos y que puede llegar o que podemos llegar a tener, si sea que se aprueben más o no se aprueben más impuestos o los paquetes fiscales como proyectos que están en la Asamblea Legislativa. Sí, bueno, muchas gracias a los tres y muy buenos días a todos. Vamos a ver, en esto hay a veces que ver un poquito para adelante, porque de repente uno no está metido con el agua hasta el cuello, pero ya sabe que le va llegando por el muslo y que sigue subiendo. Entonces, no es el tema de cómo estamos ya, sino cómo podríamos estar si no nos preocupamos de que el agua nos vaya a tapar. En ese sentido, estamos a las puertas de enfrentar una situación compleja, para no decir que crítica, inédita en las 3 décadas precedentes. O sea, creo que la última vez que el país pudo haber vivido algo así fue a principios de los 80, con una crisis fiscal motivada en ese caso por un problema de impago de deuda externa. No es que la estamos viviendo ya, pero como le decía una vez un colega, esto no es como un tsunami, ¿verdad? Que de repente llega y lo tapa a uno completamente, sino que es precisamente como una especie de inundación. O sea, es un proceso en el cual nos vamos inundando, nos vamos llenando de agua y en algún momento podríamos tener el agua por la nariz y terminar completamente tapados. Así está la situación fiscal. ¿Cuáles son para usted los principales problemas que enfrenta la parte fiscal del país? Hay una ruptura, diría yo, un divorcio entre lo que el país ha planteado en términos de desarrollo desde el punto de vista público y los recursos necesarios para poder financiarlos. Y eso es una ruptura histórica. No es ni de esta administración, ni de la anterior, ni de la tras anterior, ni la del gobierno de Don Abel. Es un proceso que yo creo que cuando el país tuvo que enfrentar esa crisis en los 80 y empezó a tomar decisiones para poder hacerlo, posicionó muy bien el tema comercial y de apertura hacia el exterior, pero dejó flaqueando la situación fiscal. Y ojo, desde los 80 ya se aprobaron las actuales leyes de impuestos, leyes muy malas, con grandes huecos, con grandes vacíos, pero que no llenaron las necesidades en ese momento. O sea, han habido mini reformas fiscales a lo largo de todos los gobiernos, de todos los años, en las cuales se llenaban necesidades muy puntuales. ¿Por qué? Porque por otro lado el país seguía metiéndose en obligaciones de gasto, seguía creándole al Estado funciones, pero nunca le dio los recursos para poder financiarla. Y yo creo que el último gran momento en ese sentido, que es el que ha desatado o desencadenado la actual situación de crisis, fue en el 2011 cuando la Asamblea Legislativa decide que la asignación de gasto para educación va a pasar del 6% del PIB al 8%.
sin poner recursos adicionales para poder financiarlas. Entonces la Asamblea condenó al país en ese momento a un hueco de 2% del PIB. Ese 2% teóricamente, ¿cómo se iba a recoger? ¿Por impuestos? En realidad, era por lo menos en ese momento, era como un elemento implícito que nunca se discutió en la Asamblea. Yo por lo menos con uno de los diputados que estuvo en ese momento en la Asamblea, en algún momento conversé y él lo que decía es que él le había dicho a los diputados: miren señores, este proyecto no trae el bollo de pan debajo del brazo, tenemos que ver en qué momento lo financiamos. Pero la reforma en el gobierno de doña Laura, una vez aprobada por la Asamblea, la Sala Cuarta la echa atrás, otro gran actor en materia fiscal en los últimos años en este país, y resulta que después no ha habido un proceso para poder solventarla, pero la obligación de generar anualmente los gastos para educación se mantuvo. Entonces, nosotros lo hicimos al revés que otros países, y yo creo que el ejemplo más claro es el chileno. En Chile, en el gobierno, empezando el gobierno Bachelet, dijeron: hay que hacer una reforma de educación, y lo primero que salieron a hacer fue una reforma tributaria. Duraron 6 meses. Y con eso lograron 2 puntos adicionales del PIB en ingresos para poder después ir a plantearle al país, a Chile, la necesidad de hacer un ajuste en materia educativa, pero ya con los recursos en la mano. Claro, pero, don Fernando, eso siempre implica que son medidas que no son políticamente correctas, ¿verdad? Porque hablar de meterle la mano a la educación cuando ha sido uno de los pilares del desarrollo nacional, pero además de eso, porque pareciera que, hablemos de que quizás no hay responsabilidad política en la Asamblea Legislativa para aprobar modificaciones de esa envergadura sin tener en cuenta el contenido presupuestario. Así es. ¿Ha fallado el gobierno en explicar en este momento cuáles son las consecuencias de seguir aprobando leyes sin contenido presupuestario? Bueno, en realidad nosotros lo hemos venido diciendo, inclusive hemos estado en los últimos días haciendo una recopilación de todas las advertencias por diferentes medios que hemos hecho, comunicados de prensa, oficios formales firmados por el ministro, participaciones en medios de comunicación, artículos de opinión, etcétera, precisamente advirtiendo estas situaciones. Hemos estado en la Asamblea, cuando hemos presentado el presupuesto se lo hemos dicho, el ministro lo ha dicho cuando ha ido a defender la liquidación presupuestaria. Lo que pasa es que muchas de esas cosas quedaron en el acta. Disculpe que lo interrumpa aquí un momentito, porque en los últimos días sobre todo, y hago la referencia muy puntual, ha habido no solamente entrevistas, tengo en mente, por ejemplo, la del director del programa de Estado de la Nación, ¿verdad? Donde decía es que el gobierno desperdició tiempo valiosísimo, perdió el capital político tan cómodo que tenía al inicio, secundado también por don Leonardo Garnier y otra serie de figuras que le han achacado al gobierno constantemente de que perdieron tiempo valioso al inicio y que ahora están corriendo para hacerle ver a la gente la importancia de. Entonces ellos dicen es que de alguna manera es, palabras mías, no son de ellos, es como decir, ahí viene el lobo, ¿verdad? El cuento del Pedrito y el lobo, de estar haciendo amenazas de que va a suceder algo, pero no pasa. Entonces, ¿perdió tiempo el gobierno o desde cuándo están ustedes advirtiendo? Ustedes digo, Ministerio de Hacienda, sí, claro, porque también tenemos que tener claro aquí que hay una serie de responsabilidades, ya lo vamos a ver en el transcurso del programa, espero, sentar las responsabilidades incluso dentro del gobierno. Entonces, ustedes como Ministerio de Hacienda, ¿cuándo empiezan a hacer estas advertencias de que la situación fiscal es complicada y de que es necesario tomar acciones? Pueden tener o tienen, asumo, una especie de línea del tiempo de cuántas veces han señalado esas cosas y desde cuándo. Sí, vea, por cierto es el segundo día consecutivo que toca hablar del cuento del lobo. Vamos a ver, antes de que finalizaran los 2 años, porque el asunto de los 2 años se ha convertido en un mito, nosotros habíamos enviado a la Asamblea 9 proyectos de ley. Antes de que finalizaran esos 2 años, una cantidad importante de estos se había convertido en ley y en la actualidad hay 5 que ya son ley. De esos 9 proyectos ya 5 se han convertido en ley. ¿Qué se nos quedó por fuera? La reforma del IVA y renta, que la pusimos en conocimiento de la Asamblea desde el 12 de agosto, ya va a cumplir 2 años de estar en la Asamblea haciendo nada porque los diputados no han querido caminarla.
En mayo del año pasado pusimos en conocimiento el proyecto de regla fiscal, que para mí se ha convertido en una cuestión muy interesante, porque resulta que la Asamblea nos pide que entremos al tema de gasto antes de ver impuestos, les ponemos un proyecto relacionado con gasto y la Asamblea no lo ve o no lo analiza. Tenemos por ahí un proyecto que presentamos para modificar la evaluación de desempeño y con eso asociado el tema de la anualidad. La Asamblea tampoco lo ha visto. Entonces, resulta que hay proyectos, iniciativas importantes que la Asamblea no ha visto y que evidentemente no hubo interés en algún momento de caminar. Con el proyecto IVA y renta ni tan siquiera se han hecho consultas públicas, que es un requisito reglamentario para poder hacerlo. Entonces, ¿desde cuándo empezamos nosotros? Nosotros no teníamos 3 meses de estar en la administración y el ministerio ya había enviado su primer proyecto a la Asamblea Legislativa, que fue el proyecto de lucha contra el fraude. Empezando el año siguiente ya teníamos el segundo enviado. Y pocos meses después empezamos a enviar lo siguiente. O sea, fue una seguidilla, empezando el 2015 proyectos, y ya desde ahí estábamos advirtiendo la necesidad de entrar en esas discusiones. Desde el momento mismo en que nosotros ponemos los proyectos en la Asamblea, nos ponemos a disposición de la Asamblea para entrar a discutir estos temas, pero bueno, la discusión del proyecto fraude absorbió prácticamente los esfuerzos nuestros en el momento que estábamos viendo ahí el proyecto que se conoció como de caja única, que también, digamos, requirió una presencia nuestra muy importante. Y bueno, eso fue lo que pudimos sacar. O sea, con una negociación muy ardua, el proyecto de lucha contra el fraude tuvo 5 textos sustitutivos. O sea, fue un esfuerzo de parte nuestra bastante importante, y los mismos diputados, pero no ha habido, digamos, condiciones en la Asamblea para poder discutir nada más. Entonces, en realidad nosotros, desde el principio, hemos venido advirtiendo la necesidad de hacer modificaciones, las hemos planteado, se las hemos dado a la Asamblea para que las discutan, y en algunos casos simplemente no han caminado. Entonces, en realidad, cuando se discute este tema de si el gobierno aprovechó o no el capital político, bueno, tenía una base muy importante de votos en la segunda vuelta, con el que el presidente Solís fue electo, que no se había reflejado en la Asamblea. Y en realidad aquí el actor fundamental es la Asamblea Legislativa. La política fiscal se construye desde la Asamblea. Entonces, yo ese tema lo matizo mucho, porque yo no creo que nosotros hubiéramos podido llegar y decirles, mire, tengo 1.300.000 votos, apruébeme todas estas iniciativas, porque no sucedió con ninguna. Definitivamente. Don Fernando, hay, paralelo a eso, lo que está señalando. La OCDE, una misión que vino hace unos días, dice que el país está jugando con fuego, ¿verdad? Y usted nos está diciendo que no existen condiciones, o que no han existido condiciones en la Asamblea Legislativa para sacar adelante esos proyectos. ¿Cuáles son esas condiciones? ¿Y a qué se está refiriendo exactamente la OCDE cuando dice que estamos jugando con fuego? 2 cosas. La persona que vino es una persona que puede hablar con mucha propiedad. Fue ministro de Economía y Empleo de Portugal en medio de la crisis posterior, la crisis portuguesa posterior a la crisis internacional. Portugal pasó por un periodo traumático, al igual que le sucedió a otros países como España e inclusive Italia o Irlanda. Y él nos decía, mire, en Portugal se hicieron cosas que ustedes dicen ahora que no se pueden hacer, porque nosotros le decíamos, vea, don Álvaro, es que, por ejemplo, aquí la Sala Constitucional dice que no se pueden reducir salarios ni pensiones. Y él me decía, sí, allá también. Y lo hicimos, no porque queríamos, sino porque cuando necesitábamos los recursos y teníamos el agua ya por encima de la cabeza, los que nos podían dar esos recursos nos pusieron una serie de condiciones que nadie quiere tenerlas encima. Y nos hizo una advertencia, además de esa frase que fue muy contundente, muy interesante, que ya para nosotros alguien más nos lo había dicho: no esperen que alguien le diga al país cómo hacer este ajuste. Ustedes están a tiempo de organizarse, ordenarlo de la manera que ustedes como país quieren hacerlo, sin que necesite que alguien de afuera venga y les diga, ya sea el Fondo Monetario Internacional o cualquier otro organismo internacional. Eso es un proceso que a lo interno ustedes pueden organizar. La otra cosa, con respecto a este tema, es que en realidad, como decía el mismo diputado Henry Mora en ese momento, bueno, no es el país el que está jugando con fuego, es la Asamblea la que lo está haciendo, porque la Asamblea conoce esta situación. La Asamblea sabe que hay un problema fiscal de por medio, sabe qué tiene para solucionarlo, qué aspectos puede empezar a discutir, qué proyectos tiene ahí al frente.
Entonces, en otra visita que tuvimos de un alto funcionario de esa organización, él, en una reunión que tuvimos después de que estuvo en la asamblea, nos decía, mire, estoy asombrado de ver el poco sentido de urgencia que hay sobre este tema entre los diputados. Pareciera que ellos no piensan que es un tema importante. Entonces simplemente dejan que el tiempo pase. Entonces yo creo que lo que hace falta es tener un sentido de urgencia apropiado en función de la situación, que si es como dice el diputado Henry Mora, entonces, bueno, es más grave todavía, porque si la Asamblea conoce lo que está pasando y no quiere actuar, es peor. Pero que si lo que falta es tenerlo en cuenta, yo creo que ya trajimos a alguien que vivió en carne propia esto, que fue este señor Álvaro Santos Pereira, exministro portugués. Y ahora, bueno, ya todavía no, digamos, podríamos seguir trayendo gente, pero mientras todavía no se cree esa circunstancia necesaria para poder solucionarlo, bueno, vamos a seguir jugando con fuego y eso es un problema muy grave. Don Vladimir. Estamos a 7 meses de las elecciones, a 9 meses de que el Partido Acción Ciudadana y el gobierno y ustedes abandonen este barco. Y estamos a 3 meses de que ustedes presenten el proyecto de presupuesto nacional de la República para el 2018. Dentro de ese proyecto de ley de presupuesto, ¿cómo están abordando ustedes esta situación en términos de lo que viene, del gobierno que viene, más allá de lo que tienen ahí al frente como diputados, pero ustedes como gobierno en el presupuesto del 2018 tienen que hacer propuestas concretas para enfrentar parte de ese problema? ¿Qué están ofreciendo? ¿Qué están proponiendo? ¿Qué posibilidades les ve? Porque el paquete del presupuesto generalmente se aprueba. Bueno, es muy complicado porque resulta que la Sala Constitucional, por un lado, con el presupuesto de educación, y la Sala Primera, por otro lado, con el PANI, ya nos determinaron una parte importante del elemento presupuesto para el año que viene. Porque nos están diciendo, mire, tiene que ponerle el 8% del PIB completo ya el año entrante. No podemos darle menos a educación. Y hay que darle el 7% del impuesto de renta al PANI completo, que es duplicar el presupuesto con el que se había aprobado el año pasado la asignación para el PANI. Eso, solo esas dos cosas podrían significar unos 300.000 millones de colones más el año que viene. O sea, es probablemente un punto más del PIB en términos de déficit. Entonces, para poder compensar eso, nosotros vamos a tener que meter un freno importante en otras cosas. ¿En qué cosas, por ejemplo? Bueno, creación de plazas. Pero el gobierno ha venido contratando. En realidad el gobierno las ha mantenido congeladas, ha hecho excepciones en algunos sectores por cuestiones de interés público, por ejemplo, educación, seguridad, las mismas áreas vinculadas con la recaudación de impuestos, pero no sé si vamos a tener que ser más estrictos en eso. Todavía estamos en el proceso de construcción de presupuesto y ser muchos más estrictos probablemente en algunos procesos de contratación. Porque entonces, el tema no es que el presupuesto siga creciendo, porque aquí hay otra cuestión que se ha venido discutiendo también recientemente. Yo puedo tener un presupuesto muy grande, que tiene un déficit muy grande, pero eso no quiere decir que yo todo ese presupuesto lo puedo financiar. Prácticamente para el próximo año, la mitad de lo que estoy poniendo en el presupuesto como autorización de gasto va a requerir que yo vaya a pedir prestado. La mitad. Y no siempre voy a conseguir esa parte. La otra mitad son impuestos y otros ingresos que percibimos. Pero si esa mitad que tengo que ir a pedir prestada no me la prestan, yo no puedo financiar ese gasto. Entonces también aquí hay que empezar a ajustar las perspectivas con respecto a lo que el presupuesto pueda darnos. Porque una cosa es que yo tenga un presupuesto muy grande o muy pequeño, pero la gran pregunta es, ¿voy a poder financiar ese presupuesto? Y el fundamento legal que exige que los gastos de gobierno se justifiquen sobre ingresos que el gobierno debe tener y recaudar, que no se puede proyectar proyectos si no tienen los fondos justificadamente. Es que ahí hay una interpretación del artículo 176 de la Constitución que en realidad lo que se ha venido interpretando durante todo el tiempo es que mientras el ministerio envíe un presupuesto y diga de dónde van a salir los ingresos para financiar ese gasto, se autoriza el gasto. Pero los ingresos pueden provenir de financiamiento, de endeudamiento. Entonces, en realidad es un artículo que no está bien hilvanado como para poder comprenderlo apropiadamente. Porque inclusive, si el artículo estuviera bien escrito,
Se podría hacer lo que se hace en otros países, que entonces el presupuesto permitiría hacer ajustes en algunos tributos de forma temporal para poder cubrir esos faltantes en un año. Pregunta, ¿por qué en ese detalle que usted acaba de decir tan importante, porque ustedes no han hecho una propuesta como ministerio, vía Poder Ejecutivo Ministro, de modificar ese artículo en esa dirección? Señor viceministro, ¿qué le parece si esa respuesta la dejamos para después de la pausa? Cuando regresemos, el señor viceministro Fernando Rodríguez estaría contestando a la pregunta. Ya volvemos. Este sábado 29 de julio, a partir de las 7 de la noche, disfrute el especial del segundo aniversario de la Sonora de los Ticos. Solo aquí, por Extra TV. Sorprende a mamá con Diario Extra y podés regalarle una casa prefabricada Obra Gris con menaje, 4 órdenes de compra por 500,000 colones en electrodomésticos en Tienda Artelec, una casa prefabricada Obra Gris y una Moto Magic 150 marca Freedom. Los cupones aparecerán publicados todos los días en Diario Extra. Llénalos con tus datos personales y deposítalos en nuestras oficinas, edificio Grupo Extra, en Grupo Mutual o en Correos de Costa Rica. Tienes tiempo hasta el 3 de agosto. Aplican restricciones. Pórtate bien. No hagas fiestas. Hoy hice una gran locura. ¿Hiciste una cochinada? Fue solo algo que nunca creí que yo haría. En la vida. ¿Lo supieron tus papás? Claro, estaban totalmente impresionados. Mi mamá se puso a llorar. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí muy bien. ¿Qué hiciste? Somos A Media Mañana, un programa lleno de entretenimiento, artistas nacionales e internacionales. Y le tendremos una hora de información para que usted se entere de todo lo que pasa en nuestro país y fuera de nuestras fronteras. Y por supuesto estaremos a media mañana por las calles. Así que ya lo sabe, tenemos una cita de lunes a viernes desde las 10 de la mañana y hasta las 11. Además tenemos redes sociales para que usted sea parte de nuestro programa porque somos A Media Mañana. Continuamos en Tribuna Política y el señor viceministro de Hacienda, don Fernando Rodríguez, responde a la pregunta que hace don Vladimir de la Cruz antes del corte. Don Fernando. Sí, sobre eso hay dos proyectos. Hay uno que presentó la Contraloría, que nosotros evidentemente estamos apoyando, que viene a darle un marco más claro al 176, inclusive permitiría que en algunos casos algunos recursos puedan ir más allá del año del presupuesto, o sea, introducir la plurianualidad. ¿Por qué esto es importante? Porque si yo tengo una carretera y la financio este año, yo no la termino en un año. Es muy raro que un proyecto de este tipo se termine en un plazo tan corto. Entonces, hay proyectos, sobre todo de obra pública, de infraestructura, que requieren más plazo. Pero además nosotros tenemos nuestro proyecto de regla fiscal. En realidad el proyecto se llama de responsabilidad fiscal, que viene a darle un marco legal a esa forma en la que interpreto cómo se puede incrementar el gasto en determinadas circunstancias. Y es muy interesante porque si el país tiene holgura, el presupuesto puede tener holgura, pero si el país tiene restricciones, el presupuesto empieza a restringirse. Entonces tiene mecanismos automáticos para evitar que el presupuesto asfixie la situación económica del país, dejando eso sí que podamos invertir libremente,
que es como se ha hecho en otros países. O sea, entonces no es introducir una norma constitucional que viene a rajatabla a cortarlo todo, es darle una interpretación al gasto, porque el gasto es importante, financia cosas fundamentales. Cuando hablamos de gasto ordinario. Hablamos de gasto ordinario, el gasto que financia educación, el gasto que financia la seguridad, el gasto que financia la protección del medio ambiente, el gasto que financia la protección de personas en condición de vulnerabilidad y pobreza, que son las partes del gasto más importantes dentro del gobierno, porque en el caso de salud está en manos de la caja, ¿verdad? Lo que es la atención de salud, aunque tenemos un ministerio que también se dedica al tema de prevención. Pero son cosas que se traducen en servicios para la gente, que bueno, hay que ver cómo las financiamos. Porque la alternativa sería, bueno, ¿qué recortamos? Si yo no quiero hacer una reforma tributaria y no quiero financiar eso, ¿a dónde paso la tijera? Don Fernando, Argentina. tal vez un poco para explicarle a la gente, estos temas no suelen ser sencillos de comprender, por lo menos no para quienes estamos fuera de la dinámica hacendaria presupuestaria. ¿Qué es, desde lo más básico, qué es el presupuesto de la República y cómo se compone? Para después hacerle otra pregunta relacionada con eso. El presupuesto es una autorización de gasto. No es un elemento que mágicamente hace que aparezca la plata. Y eso es muy importante, es explicárselo a los colegas en el gobierno, ¿verdad? O sea, no es que, porque a veces nos dicen, mire, es que yo tengo presupuesto. No, usted tiene una autorización para gastar. No quiere decir que la plata esté. Cuando usted dice que tiene autorización para gastar, es sobre un monto que se ha fijado previamente. Que se ha asignado. Bueno, eso es muy importante porque, por ejemplo, yo llego y digo, bueno, tengo estos planes. O sea, cuando yo a presupuesto, decía un profesor mío en la universidad, el presupuesto es la expresión financiera de un plan. Yo tengo este plan, tengo que tener una forma de entender lo que voy a trabajar, y esa forma de entender lo que voy a trabajar se traduce en una serie de necesidades para poder cumplirlo. O sea, plata. Mire, si yo quiero tener 15,000 policías en la calle, por ejemplo, esos 15,000 policías necesitan sus salarios, su armamento, sus chalecos, las patrullas, la gasolina, etcétera, etcétera. Bueno, entonces hago un presupuesto y le digo al ente encargado, mire, necesito que usted me autorice que yo pueda gastar esto. La Contraloría viene y nos dice, ok, para el año entrante vamos a estimar que usted va a recaudar tanto. Entonces la Contraloría nos emite una certificación, eso sucede todos los años, que se lleva al presupuesto donde él nos dice, mire, sus ingresos por impuestos el año que viene van a ser de tanto. Hay a veces se queda un poquito para arriba, un poquito para abajo, pero normalmente anda alrededor de lo que va a ser. Lo que no podemos recaudar, lo que la Contraloría no nos certifica, nosotros tenemos que ir a pedirlo prestado, y entonces le decimos al Banco Central, usted por favor emítame una certificación de que el país está en capacidad de endeudarse por ese monto. Y con esa base yo llevo el presupuesto. Entonces llevo por un lado la autorización para gastar y por otro lado le digo al país de dónde voy a sacar los recursos para financiarlos. Una parte impuestos y otra parte deuda. Un ejemplo, por poner un ejemplo, si en educación se hace una proyección de gasto, el gasto total, ¿verdad? Y el ministro de Educación decide gastar el 100%, ¿es correcto? Desde el punto de vista de autorización del gasto, sí. La pregunta es, en cada rubro, porque él tiene que haber distribuido, él o ella en este caso, claro, cada rubro de gasto tiene un presupuesto, o sea, tiene una autorización. Entonces, no es que, por ejemplo, un ministro de Educación puede llegar y decir, bueno, a mí me dan un 8, como no voy a gastar toda la plata que tengo para salarios, voy a agarrar eso y voy a comprar, no sé, carros. No puedo hacerlo. La autorización nuestra es específica. Está bien, pero también hay directrices que subejecutan el presupuesto. Sí. Supongamos, para efectos de quienes nos oyen nada más, que se subejecuta el 10%. Muy bien, se dice, sobre este presupuesto de 1,000 millones no van a gastar 100, ¿cierto? Muy bien, viene el nuevo presupuesto y no lo hacen sobre 900, quitando los subejecutados, sino que lo hacen sobre 1,100. Entonces, ¿qué lógica, qué sentido tiene estar haciendo eso? De subejecutar y al mismo tiempo un nuevo proyecto de presupuesto aumentan más al presupuesto anterior, incluyendo lo que se ha subejecutado, en lugar de decir, bueno, si estos fueron los gastos reales, hagámoslo sobre los gastos reales. O sea, ¿hay forma de corregir a quien no utilizó todo el dinero de manera adecuada? Eso es un mecanismo muy interesante, digamos, de plantearlo. El problema es que nosotros mismos hemos creado la trampa a lo largo del tiempo. Ahora que hablamos de educación, ¿cuál es el problema de educación? Que al poner yo una meta constitucional
de asignación de educación, aunque sé que no lo van a gastar todo, no les puedo presupuestar menos. Y esa es la gran falencia del fallo de la sala. La sala me está diciendo, póngale toda la plata, aunque el ministerio no lo ejecute todo, o inclusive no esté logrando el país los objetivos planteados con esos recursos. Y ahí hay una cosa que entonces quiere decir que no se está haciendo bien, pues nos estamos engañando nosotros mismos. Estamos diciendo que estamos poniendo el 8% del PIB para educación, pero no sabemos si lo vamos a poder gastar todo. Y en cuanto al resto de partidas, resulta que en salarios, yo si tengo 100 plazas, tengo que poner el salario para las 100 plazas, aunque solo tenga nombradas 90. No puedo ponerle menos. O sea, eso es nuestra regla de las que norman la construcción del presupuesto. Ni puedo poner menos plata para poder financiar un contrato por todo el año, aunque el contrato se me acabe en noviembre, por ejemplo. Entonces hay ciertas cositas que hacen que el presupuesto lleve un poco más de recursos de los que en realidad se ejecutan. Ahora bien, ¿se convierte esto en un ahorro al final del año? No necesariamente, porque como siempre se subejecuta, ya sabemos que hay una parte del presupuesto que no se va a gastar. Lo que deberíamos tratar de ver es si con lo que se está gastando estamos logrando esos objetivos dentro de ese plan que nos habíamos trazado. Y esa es la parte de evaluación en la que el país todavía necesita meterse un poco más, que es el tema, lo que nosotros hemos llamado presupuesto por resultados. ¿Cómo lograr que el presupuesto se vaya asignando según los resultados que se vayan logrando con esa plata? Bien, ¿cómo se hace? Retomemos el tema de la creación para que nos quede claro a todos. ¿Cómo se hace, cómo se crea el presupuesto nacional de la República? Ok, cada año entre los meses de marzo y abril nosotros emitimos una cosa que se llama lineamientos. Es un decreto donde le decimos a los ministerios el presupuesto se hace así, pum, pum, pum. Tiene este límite en tal cosa, no pueden gastar más de esto, tiene que llevar el presupuesto tales rubros, etcétera. El 15 de junio, como máximo, nosotros recibimos en el ministerio las propuestas de presupuesto por ministerio. Okay. Cada ministerio envía la suya, incluyendo nosotros mismos, enviamos la nuestra. Y ese proceso empieza a mediados de junio a consolidar esos presupuestos. Empezamos a hacer estimaciones de cuánto podría ser el nivel de endeudamiento del año entrante, cuánto podría ser esos ingresos. Nos sentamos a discutir con la Contraloría la certificación que ellos emiten, por dónde van a ir, etcétera. Y empezamos, si es necesario, un proceso de retroalimentación con los mismos ministerios, a decirles, miren señores, se le fue la mano por aquí, me puso más plata la que le había dicho que me tenía que poner, necesito que me recorte esto. El año pasado, por ejemplo, en ese ejercicio se recortaron, creo que unos 300,000 millones de gasto, ¿verdad? Que iban por encima de la autorización que correspondía. Es muy normal este proceso, no es que lo estamos haciendo solo ahora, se ha hecho prácticamente así durante muchos años. Y una vez de allá se pasa ese proceso de retroalimentación y se tiene presupuesto construido, ya entonces, proceso que a veces nos lleva hasta finales de agosto, ya el 1 de septiembre se presenta a la Asamblea. Pero yo tengo que agarrar todos los presupuestos de cada ministerio y empezar a consolidarlos, y dentro del ministerio incluir la estimación de ingresos, ver cuánto me significa eso el año siguiente en endeudamiento, cuánto tengo que pagar en intereses, y terminar de cerrar el presupuesto para presentarlo a la Asamblea. Ok. Yo le dije que le iba a hacer otra pregunta relacionada con eso. Diputados y algunos sectores de la población y gente del común también dice, es que tienen que recortar el presupuesto, es que tienen que vender instituciones para poder salir de esta crisis que tenemos. ¿Dónde recortar? ¿Qué vender? ¿Y qué hacer? Porque si lo vemos, digamos, desde el punto de vista familiar, cuando tenemos que restringir gastos, entonces no hacemos salidas con los chiquillos ni al cine, no hacemos comillas afuera, ¿verdad? Uno sabe qué recortar y qué no. Pero ¿cómo recorta el gobierno? Sí, a veces esos comentarios parten de la idea, traduciendo eso a la analogía familiar, de que que el gobierno, el Estado, se lleva una gran parte de eso con salidas a comer afuera. Y eso no pasa así. O sea, en realidad el gobierno y los gobiernos en general de este país financian sus gastos ajustados a necesidades. Que de repente hay cosas que pueden posponerse, sí, está bien, digamos, pero son muy pequeñitas. Para que tengan una idea, las personas que nos están viendo, el tamaño de lo que hay que ajustar es equivalente a un millón de millones. O sea, es un 1 con 12 ceros. En eso podemos incluir, para que tengan una idea, el presupuesto completo del Poder Judicial, el presupuesto completo del Ministerio de Seguridad. Cerramos las dos cosas y no logramos completar el ajuste. Podemos incluirle ahí, por ejemplo, todo lo que gastamos en carreteras durante un año y no logramos hacer el ajuste.
Entonces, el tamaño del hueco es muy grande. La gente dice, bueno, ¿por qué no lo hacen por la vía salarios? Es que tendremos que dejarle de pagar, o sea, echarlos prácticamente a la mitad de los funcionarios del gobierno central para poder hacer el ajuste. Y si usted me dice de cuántos son de esos maestros o digamos puestos esenciales, por ejemplo, el 80%, 75% son maestros, policías, funcionarios judiciales, guardaparques, o sea, cosas que uno dice, puña, no puedo cerrar, ¿cómo voy a dejar de proteger los parques? ¿Cómo voy a quitar la seguridad ciudadana? ¿Cómo voy a despedir maestros y profesores? Entonces, son elementos que en la práctica, cuando uno los quiere traducir del discurso, sabe que no lo puede hacer. Yo no puedo hacer todo este ajuste completo por la vía del gasto. Cuando se ha intentado en otros países, estamos hablando de que parten de niveles de gasto muy elevados. Costa Rica no es un país con un gasto elevado. Es más, si nos ponemos en el ranking de América Latina, Costa Rica, en términos futbolísticos, estamos de la mitad de la tabla para abajo. O sea, no estamos peleando el campeonato, sino que estamos tratando de mantenernos en primera división. Inclusive si entráramos a la OCDE y nos pusiéramos en la lista de los países OCDE, seríamos el último país en el ranking de gasto público. Entonces, en realidad, para otros países que tienen el doble del gasto nuestro, hacer un ajuste por la vía del gasto siempre es muy traumático, pero no es tan difícil como el caso nuestro. Es que nosotros tenemos todavía necesidades insatisfechas a nivel social, y lo que haríamos recortando el gasto es constreñir eso aún más, o sea, hacerlo más complicado. Pero claro, a veces es complicado de entender. Digamos, la primera reacción que hace la gente es decirle a uno, no, vaya y recorte el gasto. Cuando nosotros en procesos de análisis de la misma opinión pública le hemos consultado a la gente, bueno, usted me dice que quiere que recorte el gasto, y le hemos planteado los rubros más importantes del presupuesto. ¿Quiere que recorte el gasto en educación? No. ¿Quiere que recorte el gasto en seguridad? No. ¿Quiere que recorte el gasto en administración de justicia? No. ¿Quiere que recorte el gasto en protección del medio ambiente? No. ¿Quiere que le quite el plata IMAS? No. ¿Dónde está dispuesto a recortar? Bueno, en cosas que probablemente no solucionen esto. Nos dicen cierren embajadas. Bueno, el país no se puede aislar de la relación internacional. Y en realidad tampoco tenemos una gran cantidad de embajadas por el mundo. Más bien en los últimos 3 gobiernos se han abierto bastantes embajadas, aún así todavía el país no es un país que tenga una gran representación, porque inclusive no tenemos en algunos lugares una gran cantidad de consulados, porque no tenemos mucha población. Pero si hiciéramos eso que la gente nos dice, no solucionamos ni un 1% del problema. Entonces, en realidad, es inevitable que nosotros entremos a un proceso de ajuste, de reforma, en el cual haya que discutir el tema de los impuestos. Todas las vías nos llevan a eso. Don Vladimir. Muy interesante. Cuando hablamos de impuestos, generalmente, en teoría se dice que los impuestos están orientados a un fin específico. Si es un impuesto en tránsito, es para resolver problemas de tránsito, no para resolver problemas diplomáticos. Pero se ha usado y se ha estilado que esos impuestos entran a una caja única. ¿Cómo se satisfacen esas necesidades de los impuestos que tienen que ir a resolver problemas específicos cuando entran a una caja única? ¿Con qué criterio se debilitan entonces los destinos específicos en beneficio de otras cosas? ¿Cómo se cocina eso? Sí, bueno, en realidad hay un principio tributario que se llama el principio del beneficio, que en pocas palabras lo que dice es que si yo recibo un beneficio por una acción pública, por ejemplo una carretera, yo debería pagar impuestos acorde con el beneficio que estoy recibiendo. Y entonces, viéndolo al revés, se justifica la construcción del impuesto de la perspectiva de utilice esa plata para ese destino en particular. Pero no es el único principio que existe, ¿verdad? Digamos, los impuestos normalmente, y eso es una cuestión que se ha venido manejando sobre todo en los últimos 20 años, se han venido, digamos, sosteniendo sobre la base de 2 pilares fundamentales en el sistema tributario: el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre el valor agregado. Y ambos se utilizan para financiar gastos generales. En Costa Rica hemos solucionado la falta de tener 2 pilares fuertes a través de impuestos con destino específico. Y en muchos casos han habido situaciones en las que no se destina todo el recurso. ¿Deben crecer los impuestos en función de eso?
¿De los pilares? Sí. Sí, claro, porque el problema de asignarlos en un destino específico es que prácticamente la ley sustituye al hacedor, para ponerlo así, de la política pública, que en este caso es el ministro de Hacienda. Decía Guillermo Zúñiga, que fue ministro de Hacienda en la administración tras anterior, que en este país le han tenido tanto miedo al ministro de Hacienda que los diputados a lo largo del tiempo han sustituido al ministro de Hacienda con leyes. Entonces, se crea una ley para hacer tal cosa y deciden ponerle, cuando lo hacen, un impuesto a la par para poder financiarlo, o deciden agarrar un ingreso que ya existe, como en el caso del PANI, y ponérselo a la par. Entonces, ¿qué hace el ministro de Hacienda? De prácticamente firmar el presupuesto, porque ya sabe que le tiene que dar un 8% al PIB, que tiene que darle plata a esta cosa, que tiene que dar esto. Negar. No, el 90% del presupuesto ya está definido previamente por obligaciones constitucionales, obligaciones legales y obligaciones contractuales. El margen del gobierno es muy pequeño, en cualquier caso, en cualquier gobierno. En cualquier gobierno. Decía un ministro de Finanzas británico, una vez llegó al Parlamento y se llevó una cinta métrica, esas que usan los sastres, y llegó y les dijo, miren señores, este es el presupuesto del gobierno británico. Esta parte que tengo que agarrar con los dedos es lo único que yo puedo modificar. Y así pasa aquí. Don Fernando, una de las cosas, digamos, interesantes de lo que usted ha venido comentando, y quizás para ampliar nosotros en el espacio, es, se ha vendido la idea, o se dice, de que si en el tema de presupuesto público, ¿verdad? Si una institución pide en su presupuesto X cantidad de dinero para comprar papel, es papel, no lo puede usar para comprar lapiceros, ¿cierto? Así es. Y que tienen que tener esas exigencias reales, porque si no, tienen un problema. Existe una ley, que es la 8114, que es el impuesto único al combustible. Esa ley fue creada con un propósito, ¿cierto? Sin embargo, algunos exdiputados en este momento no especulan, sino que aseguran que prácticamente más de la mitad, para no decirle el 90% de ese presupuesto que está supuestamente asignado para otras cosas, se utiliza para pagar los salarios de los empleados públicos. ¿Eso es correcto o no es correcto? No, no es correcto. Vamos a ver, creo que los señores diputados olvidan la génesis del impuesto. Resulta que en los 90s, los combustibles se grababan con impuesto de ventas y con selectivo de consumo. Y ambos ingresos iban a financiar los gastos ordinarios y corrientes del gobierno. O sea, iban para la caja única de ingresos del Estado para financiarlo todo. En la administración Figueres se decide crear una asignación para el CONAVI. Entiendo que se crea el CONAVI y se le asigna un impuesto que, si no me equivoco, era como del 16%. ¿Qué provocaba eso? Resulta que cuando subía el precio del combustible, digamos que pasara de 100 a 110, sobre eso se grababa el selectivo, después sobre eso el impuesto del CONAVI y cerrando todo el impuesto de ventas. Entonces un aumento de 10 colones se terminaba haciendo como de 15. Se magnificaban los aumentos. Cuando llega la administración de don Miguel Ángel Rodríguez y se lleva el proyecto de simplificación y eficiencia tributaria, se dice, este mecanismo lo que está haciendo es que entonces, cuando el combustible aumenta, se vuelve en contra de la gente y hace que se amplíen esos aumentos. Entonces vamos a convertir esos porcentajes en colones, en cantidad de colones. Y entonces se dice, bueno, vamos a ponerle, estos 3 impuestos significan ¿qué? Tanto de colones. Vamos a ponerle a los combustibles por litro ese impuesto en colones. Y cada 3 meses vamos a ir actualizando esos colones. Pero entonces, como una parte, apenas una parte de esos impuestos iban al CONAVI, entonces se decide en la ley que una parte de lo que se recauda, el impuesto único a los combustibles, va a financiar el CONAVI. Y se decide además darle recursos a las municipalidades. Lo que se amplió en esta administración con una ley de traslado de competencias que le da más dinero a las municipalidades para caminos cantonales. Entonces, originalmente no todos los recursos del impuesto a los combustibles iban para infraestructura vial, eran apenas una parte. Más bien, hoy por hoy se le está dando más recursos a eso. Si quisieran, como le decía yo una vez a un diputado, si quisieran darle todo eso a infraestructura, genial, yo creo que el país tiene necesidades muy grandes. Ahora bien, esto que perdemos, ¿de dónde lo sacamos? ¿Cómo rebalanceamos ese ingreso? ¿Dónde ponemos otro impuesto o dónde trasladamos ese impuesto de manera que no perdamos? Porque si no, vamos a seguir jugando este juego de redistribuir pobreza. Porque entonces no tengo plata y la poca plata que tengo la ando poniendo en otras cosas y el gobierno ya no puede financiar sus gastos. Entonces tengo, digamos, puños de plata hechos en algunos lados o de presupuesto en donde supuestamente hay necesidad, pero hay otros donde hay un faltante.
Entonces, son decisiones que el país tiene que tomar. O sea, es muy importante inclusive pero plantearse... se está tomando de ese impuesto para pagar los salarios. Sí, claro. ¿Es válido? Sí, claro, así está la ley. O sea, originalmente así era con los combustibles desde que el impuesto a los combustibles se originó. O sea, no es ni un invento. O sea, la ley está tan bien hecha que lo permite. Es que, vamos a ver, la ley no está hecha para financiar todo, o sea, para que todo ese impuesto financie infraestructura. Como, repito, si eso se quisiera, entonces pongamos todo el impuesto a los combustibles en infraestructura vial. Por supuesto. Genial, que sí sea, pero lo que estamos utilizando ahora para pagar salarios hay que sacarlo de otro lado. O sea, que sigue creciendo la bola de nieve. Don Fernando, así como señalamos que en la Asamblea Legislativa saben lo que hay que hacer, pero por las razones que sean, no han tomado las decisiones, también es importante aquí hacer referencia a lo que piensa la gente y a lo que siente la gente. Y aquí vamos a agradecer, a veces cuando nos ven con el celular es porque estamos tomando nota también de lo que nos dicen por redes. Y el comentario es, claro, es que lo más fácil es meterle la mano en la bolsa a los trabajadores, es que hablan de reducir salarios de los empleados públicos, es que el gobierno no habla de reducir los salarios que son millonarios o de las pensiones de lujo, y es más fácil siempre meterle impuestos al que menos plata tiene. ¿Qué decirle a la gente para que no vea, digamos, hablar siempre de impuestos es muy complicado? Y no solamente complicada, sino también que a nadie le gusta que le digan que tiene que pagar más, sobre todo si no se está viendo o no se traduce inmediatamente en un beneficio, porque siguiendo el ejemplo de Isa, cuando decía de el impuesto a los combustibles y que se supone que va para infraestructura, pero vemos carreteras cada vez en peores condiciones, entonces decimos, bueno, estamos pagando un impuesto para tener mejores carreteras, pero la verdad es que no es cierto. Y lo peor es que se dice que se utiliza no para las carreteras, sino para pagar los salarios. Exacto, que es parte de ese discurso. Exacto. Y por eso se lo traje a colación. ¿Cómo aclararle a la gente que tenemos necesariamente que hacer que tenemos que hacer recortes que tienen que hacer recortes, ¿verdad? Que tienen que hacer recortes, que tienen que recoger plata por impuestos, y que no necesariamente es malo? ¿Cómo explicarles eso para que de verdad todos podamos entender que si vamos a sacar más plata para pagar impuestos, se va a traducir en bienestar para la gente? Empiezo por eso último. Yo sé que todos quisiéramos que los impuestos que paguen, que lo que estamos pagando cubran todas las necesidades que tenemos. Pero en infraestructura vial somos el país de América Latina que menos plata destina a infraestructura vial. El que menos destina. Se nota. Y se nota. Porque además hemos venido haciendo el ajuste a lo largo de los años. Cuando en los 80 los organismos internacionales nos dijeron, mire señores, hay que reducir el gasto, a todo el mundo le quedó muy fácil bajarlo en infraestructura vial. ¿Por qué? Porque en el inmediato nadie se da cuenta. Una calle que no se arregle este año, dentro de 10 años van a ver, pero yo ya no estoy aquí en el poder. Entonces, si queremos tener mejores calles, resulta que la plata que estamos pagando con los combustibles, la que estamos sacando para eso no alcanza. Eso es como si yo dijera, mira, quisiera que mi carro funcione bien, y quisiera que lo que tengo para pagarlo me sirva, pero no me alcanza. Entonces el carrito va a tener problemas. Entonces yo sé que todos quisiéramos que eso alcance, pero no es suficiente. Ahora bien, altos salarios. En el gobierno central no se pagan altos salarios, y yo soy el ejemplo vivo de eso, porque por lo menos el de nosotros, los ministros y viceministros, tiene 8 años de estar congelado. O sea, no tenemos aumento ni por inflación, ni se hizo ningún ajuste cuando se hicieron los aumentos de los salarios de los profesionales, nada. O sea, el salario de los ministros y viceministros está sumamente rezagado contra lo que debería ser, y eso no ha solucionado nada. En cuanto a pensiones de lujo, sí, ya se hicieron ajustes el año pasado. Se aprobaron 4 proyectos juntos en la Asamblea Legislativa. En una de esas cosas muy interesantes, un proceso de consenso que se llevó alrededor de esto, que permite que ahora nosotros podamos pensar en que a lo largo del tiempo se van a ir generando ahorros sobre esta parte. Pero el problema es que seguimos teniendo una sociedad que financiar, y ahí es donde hay que decirle a la gente con claridad, vea, cada vez que nosotros ponemos un pie fuera de nuestras casas y abandonamos nuestra propiedad privada, todo lo que nos encontramos en el camino es una construcción social que requiere recursos.
las calles, aunque no tengan suficiente plata, los policías que nos encontramos de camino, las escuelas públicas, la señalización del tránsito, los parques públicos, todo eso se construyó con recursos que la sociedad aportó por vía de impuestos. Hace unos días, creo que fue el partido de la selección contra Estados Unidos, si no me equivoco, o el de México contra Jamaica, hablaba un periodista de que en la ciudad donde se hizo ese estadio, la alcaldía le dijo a los ciudadanos: miren, señores, vamos a hacer un estadio así y así para que juegue un equipo tal, pero necesitamos poner más recursos, así que vamos a crear un impuesto específico para eso. Y la gente dijo: y vamos. Y se recogieron $1.000 millones, que creo que costó el estadio, se construyó el estadio, se acabó el impuesto y ahí está la obra pública. El ejemplo de nuestro Teatro Nacional, que se colocó un impuesto al café, si no me equivoco. Correcto. Bueno, es que esas son las cosas que se crean con recursos públicos. Antes se hacía de una manera más autoritaria. Pero bueno, la historia ha venido llevando este tema de una manera tal que las sociedades construyen estas obligaciones, pero también tienen que ser conscientes de que esos recursos son los que permiten construir esas sociedades. Don Fernando, nos quedan 2 minutos, permítame un segundo, nos quedan 2 minutos. El economista que estuvo ayer, que fue el señor Luis Loría, dice que lo más fácil, realmente, o sea, que los impuestos es la vía más fácil. ¿Qué opina usted de eso? Si fuera fácil, Así que es como lo más sencillo. Si fuera fácil, ya lo hubiéramos solucionado. Yo lo que quisiera preguntarle a don Luis es qué recortaría él del gasto que sume $1 millón de millones. Tributación tiene recaudación de impuestos populares, ¿verdad? Y tiene una oficina especializada para grandes agentes tributarios. Así es. ¿Qué proporción entre ambos se recoge, para tener una idea rápidamente? Los grandes contribuyentes aportan como el 75% de todos los recursos que recaudamos en impuestos. ¿No es a la inversa? No. Debería serlo. Por lo menos debería estar más equilibrado. Después del escándalo de los presidentes a principios de este siglo, hubo una recaudación adicional porque los agentes tributarios que no pagaban inmediatamente se pusieron a tono por las amenazas de aplicar la ley tributaria que manda a la cárcel. Ha ido incrementando ese rubro en ese tipo de agentes tributarios de altos ingresos que se educaron en ese proceso de principios de siglo para seguir pagando. No, porque han encontrado mecanismos muy sofisticados para dejar de hacerlo, sobre todo a través de sociedades anónimas. ¿Cuánto puede significar la elusión y la evasión de impuestos en Costa Rica y qué mecanismos tiene tributación directa para perseguir eso? Si lo sumo todo, es mucho más de lo que necesitamos en este momento. O sea, sería el equivalente a unos 2.5 billones de colones, 2.5 millones de millones. Ahora, no va a haber evasión de cero. Eso es como pensar que va a haber delincuencia cero claro. Pero bueno, uno podría esperar que se baje. ¿Qué necesitamos? Mejores leyes. Lo que los expertos en materia de legislación tributaria le dicen a uno es que la génesis de la evasión está en la construcción de las leyes. Porque, como dicen dicho, echa la ley, echa la trampa, ¿verdad? O sea, la ley deja los huequitos por donde los que no quieren pagar se meten. Entonces, una ley mal hecha es una puerta abierta a la evasión de impuestos. ¿Por qué el Ministerio de Oficio no propone esas correcciones en la ley? No la deja a la disputa solo de los diputados. Están en el proyecto de renta, o sea... Una de las ventajas que tiene, por ejemplo, nuestro proyecto de renta es que tapa muchos de esos huecos. Ahí tal vez quedará uno porque alguien inventará la manera de utilizarlos. Pero para eso también se necesita la reforma, para tapar esos huecos. Justo en la Asamblea Legislativa es donde siguen estando las trabas, y de cara a una campaña electoral en donde vamos a decidir cómo se va a conformar la próxima Asamblea Legislativa, creo que estos son temas importantes a tomar en cuenta a la hora de decidir nuestro voto. Y que de aquí concluir con uno de los detalles y un tema que quedaría sobre la mesa, es la creación de nuevas leyes en la cual o se hacen más impuestos para sostenerlas o simplemente, como lo hemos hablado en muchas ocasiones, leyes de papel. Que no tienen presupuesto, que no tienen 2,5 billones. ¿Verdad? Es bastante complicado el asunto. Don Fernando, muchísimas gracias. Muchas gracias, doña Argentina, don Vladimir. A ustedes en sus hogares nuestro agradecimiento. Invitarles a que mañana a las 7 de la mañana estén con nosotros aquí con un programa más de Tribuna Política. Que la pasen muy bien.